Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta Casa Museo Casares, donde vamos a empezar esta mesa redonda, que es pues, la tercera actividad dentro del ciclo de conferencias Arte y Memoria Democrática que hemos organizado paralelamente a la exposición del mismo título. También una bienvenida cálida a todos los alumnos de la UNED que nos están viendo a través de streaming. Y bueno, en esta mesa redonda, que nada menos que, bueno, hemos organizado bajo el título de Creación Plástica y Compromiso, Plástica y Compromiso, pues contamos con la presencia de tres personas, de tres personalidades, vinculados a tres artistas realmente de referencia dentro de la creación plástica y el compromiso en el arte contemporáneo, ¿no? Como es Picasso, como es Jaime Quesada y como es Castillo. Bien, en esta mesa me acompañan de izquierda a derecha José María Luna Aguilar. José María Luna Aguilar es licenciado en Filosofía y Letras y Geografía e Historia por la Universidad de Málaga. Es máster de Gestión Cultural por la Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla. Tiene también formación en Marketing por el ESESA, Escuela Superior de Estudios de Empresa, y actualmente es director de la Agencia Pública para la Gestión del Museo Casa Natal Picasso, de la colección del Museo Ruso y el Centro Pompidou de Málaga, ¿no? desde junio del año 2011. Bien, anteriormente fue director de la Fundación Rodríguez da Costa de Granada y de la Fundación del Museo de Grabado Español Contemporáneo de Madrid. Bueno, su larga trayectoria ha impartido clases en diversos ámbitos de formación, el máster de Museología de la Universidad de Granada, el máster de Gestión Cultural de Empresas Culturales y Artísticas de la Universidad de Madrid, y etcétera, etcétera. También como comisario ha realizado y intervenido en numerosas exposiciones a lo largo de su ya dilatada trayectoria. Gustavo Torner, Saura, Guillermo Pérez Villalta, etcétera, etcétera. Bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos enormemente este esfuerzo que yo siempre sé que hace, porque es una reunión con mucho trabajo, de venir desde Málaga hasta aquí para participar en esta mesa redonda. Bienvenido, José María. Muchas gracias. A mi lado está José Gómez Alén, que es catedrático de Historia de Enseñanza Media y ha orientado sus investigaciones en el campo de la historia social hacia el mundo del trabajo industrial, los conflictos sociales y las relaciones laborales durante el franquismo. Es autor también de numerosos libros y trabajos en obras colectivas sobre estos temas, en los que se encuentran, entre otros muchos, las Comisiones Obreras de Galicia y la conflictividad laboral durante el franquismo, del año 1995, La Pirenaica, la sublevación de las ondas, en el 2002, Manuela Mordeus, una biografía de resistencia obrera al franquismo, del año 2008, Las ciudades de Vigo y Ferrol, 1960-1980, conflicto obrero y protesta política, Astilleros en el Arco Atlántico, La construcción naval en España, 1950-2019, una introducción general y notas sobre los sistemas constructivos en Navantia Ferrol, del año 2019. Asimismo, ha participado como asesor histórico y colaborador en el Fingo Lápis do Carpinteiro y ha sido coordinador también y comisario de exposiciones de historia, fotografía, pintura, escultura, tanto en España como dentro como fuera de España. Actualmente, y está un poco en calidad de esto, es vicepresidente de la Fundación Jaime Quesada Blanco y miembro de la coordinación de la sección de historia de la Fundación de Investigaciones Marxistas y de su revista Nuestra Historia. Bienvenido también, muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir aquí y estar también entre nosotros. Y ya a mi derecha tengo a Miguel Ángel Seixas Seoane, también con un larguísimo y amplísimo currículum profesional. Él es licenciado en Historia del Arte Moderna por la Universidad de Santiago de Compostela y defendió en el año 2017 su tesis de doctoramiento de Alfonso Rodríguez Castelao, biografía de un constructor de una nación de la Universidad de Santiago, una auténtica joya, porque realmente ahí está recopilado todo lo que es la vida y obra de Castelao, es el que más sabe de Castelao. En toda su amplia trayectoria también como autor de bibliografía de libros,
Destaca en el año 1991 Álvaro Cunqueiro, una fotobiografía, Ediciones Xerais de Galicia, Santiago de Galicia, Mérida Límite Visual, en el año 1998, Ángel Casal, el editor de Nos en Santiago, El Concello de Santiago, publicado en el año 2009, Valentín Paz Andrade en 2012, Humorismo Gráfico de Castelao en 2016 y en el 2019 la edición de esa amplísima tesis de doctoramiento de Castelao, Constructor da Nación. Como comisario de exposiciones tiene también una larguísima trayectoria. En el año 2000, por ejemplo, ejerció de comisario en la exposición Castelao 50 aniversario que se organizó desde la Fundación Caixa Galicia y la Fundación Castelao del Museo de Pontevedra. En el 2007 comisarió asimismo la exposición Buenos Aires, escenario de Luis Xoane en La Coruña, en la Fundación Luis Xoane. Y en el 2009, una mirada de antaño, fotografía de Don Matilda Anderson en Galicia, que produjo la Fundación Caixa Galicia con Scanning Society, una exposición que creo todavía queda en la memoria de muchos de nosotros. Asimismo, en el 2018 fue comisario de la exposición Castelao Magistral en la Ciudad de la Cultura. Debido a un abrazo, muchas gracias por aceptar también esta invitación y por estar aquí esta tarde con nosotros. Bueno, casi sin más, voy a ceder primero la palabra a José María Luna para que empiece esta mesa redonda. Muchas gracias, Rosario. Muchísimas gracias por invitarme a participar. Volver a La Coruña, como sabéis, algo que me place tanto. Que me permite además volver a La Coruña en vísperas de este aniversario, de este cincuentenario del fallecimiento de Pablo Picasso y poder visitar la casa natal, el lapsus, que mira a Rubén Ventureira. Como saben, es uno de los expertos picasianos en La Coruña y yo le hago la broma siempre del Museo Casa Natal de Picasso en Málaga y Museo Casa Natal en La Coruña. Pero bueno, no, he visitado el Museo Picasso, la Casa Picasso en La Coruña, y agradezco muchísimo, por supuesto, al Ayuntamiento, a su Delegación de Educación, que haya tenido la gentileza de invitarme, de venirme también a remojarme un poco, que con la sequía que estamos pasando por el sur no nos viene mal también recordar cómo es la lluvia. Ha sido estupendo, muchas gracias, pero también el Cantábrico. Y, en fin, hablar de algo tan interesante como el compromiso social y político de Picasso. Me han pedido que hiciera una pequeña introducción de unos minutos. He traído algunas imágenes, sobre todo para no perderme ni empezar a divagar en exceso como tengo por costumbre. Lo primero que se viene a la cabeza cuando se habla del compromiso político de Picasso es la cita. Bueno, a algunos le vendrán otras citas, ¿de acuerdo? Pero a mí se me viene la cita de Campbell, su marchante. Ahora, el día 1 de diciembre, se inaugura una gran exposición en el Museo Picasso de Barcelona, comisariada por Brigitte Leal, sobre esa extraordinaria relación, esa extraordinaria historia de la relación entre Campbell y Picasso. Y Campbell decía que nunca había visto a nadie tan poco político y tan poco interesado por la política como Picasso. Sin embargo, Gertrude Stein decía que a Picasso no le interesaba tanto lo que acontecía, sino que le interesaba porque acontecía en España, y se refería a los hechos desgraciados de la Guerra Civil. Por otro lado, Salvador Dalí, Ávila Dólar, ya saben que tenía aquella broma, entre comillas, de Picasso es un gran artista, yo también, Picasso es español, yo también, Picasso es comunista, yo tampoco. Y todos tenían cierta parte de razón. Lo que hay en Picasso, en mi opinión, que no es la opinión de un extraordinario especialista, no piensen, hay especialistas muy importantes en Picasso. Yo llevo en la casa natal de Picasso una década, he trabajado con los mejores gracias a la compañía y el magisterio de personas como Rafael Inglada o Mario Virgilio Montañés, que son, o Carlos Ferrer, Eugenio Carmona, compañero mío en la universidad, que son expertos malagueños y fruto de precisamente de esa inversión sostenida que el Ayuntamiento de Málaga con sus distintas corporaciones ha hecho por la casa natal.
han creado especialistas de los que yo he aprendido. Pero en mi opinión, y en este tiempo que estoy más cerca de los picasianos, como les decía, estas tres citas tienen su parte de razón. Porque el compromiso de Picasso no era un compromiso partidista o clara o netamente político. Me dirán, perteneció al Partido Comunista. Bien, ahora llegaremos ahí. Por supuesto, perteneció al Partido Comunista. Pero desde el principio su compromiso es un compromiso... Aquí he tocado algo que no debía. Es un compromiso con los más desfavorecidos. Vengo del Museo Picasso de La Coruña y hay algunas láminas de los vagabundos que puso. Hay dibujos en Málaga ya de las personas que estaban a su alrededor, porque él nace y se cría en la Plaza de la Merced, en el centro de Málaga, pero su casa está lindando con lo que se conocía en Málaga en aquel momento, con el barrio de Chupa y Tira, que era el barrio de los pescadores más desfavorecidos que se alimentaban de almejas y coquinas de chupar y tirar. Entonces, él está en contacto con esa realidad social desde muy joven, desde muy pequeño. Y eso evidentemente se manifiesta en su obra. La medalla de honor que, bueno, no sé si Rubén me corregirá porque él es un experto también, es mucho más que yo, pues no sé si era la 34ª medalla de 100 y pico medallas que se daban en aquel salón, que le dan por ciencia y caridad, se la dan por un cuadro en el que hay una clara y manifiesta sensibilidad por los más desfavorecidos. Ya saben, el cuadro en el que retrata a su padre como un médico, en el que una mendiga hace de enferma, que por cierto cobra la propina que acordaran, pero además roba las sábanas y se las lleva, pues ahí ya en ese primer cuadro que le va a facilitar el ser bautizado ya como pintor en una ceremonia en la que el pintor, una realidad, mito que nos dice que Martínez de la Vega, el pintor amigo de su padre, una vez que lo reciben en Málaga con esa medalla, bautizan al niño, ya como pintor le pasan los trastos, ya con esta medalla te has convertido en un artista de pleno derecho. Es un compromiso, una mirada social que se va a manifestar. Yo he traído una pequeña selección, podríamos traer, como bien saben, cientos, si no miles de obras relacionadas con esa mirada social. Esta estampa que está en la casa natal de Málaga, no la de La Coruña, sino la de Málaga, de la comida frugal, que pertenece a la suite de los Saltimbanqui, ya tiene la vida, todo el periodo de su etapa azul, donde él mismo está sufriendo esas carencias, esa falta en la, entre comillas, tan mítica vida bohemia en Montmartre, pero el hambre acucia también, aunque sea joven y te lo estés pasando bien entre los compañeros. Él sufrió eso también y convivió con esta gente que lo pasó mal. En la época rosa también, ya saben, su relación con el Circo Medrano, la relación con estos pobres saltimbanquis que estaban viviendo, como se diría ahora, al borde de entrar en riesgo de exclusión social. Hay muchos cuadros, como diría, pero como tenemos poco tiempo, pues voy a ir marcando un poquito etapas. Ese compromiso social le va a marcar y le va a acompañar toda su vida. Eso es indudable. Eso es indudable. Lo pueden mirar, lo pueden abordar de cualquier manera, pero efectivamente él estuvo interesado por esas personas y interactuó con esas personas desde pequeño, como digo. En la Guerra Civil, evidentemente, aquí abajo, en la magnífica exposición que ha comisariado Rosario Sarmiento, pues pueden ver dos de las láminas del Sueño y mentira de Franco, que es quizá su primera manifestación de carácter más marcadamente político. No es una cuestión social, sino es un posicionamiento claramente político a favor de la República. Creo que era Richardson el que recogía también una declaración en algún momento, Richardson o Grasay, bueno, en fin, en un momento llega a decir Picasso que él era monárquico porque en España había un rey. En realidad lo que quiere decir es, oiga, yo soy español y yo soy lo que sea España. Y en este momento él
se identifica y se posiciona claramente con la República y contra el alzamiento, en principio capitaneado por unos cuantos generales, pero liderado fundamentalmente en su momento ya por Franco. Esta estampa a modo de las viñetas de los historias de ciegos que se iban a vender para financiar la causa de la República, pues son una manifestación clara de ese posicionamiento, en este caso sí, no solo social, sino político. Ya lo había anticipado y están en estampas como el Minotauro ciego guiado por una niña. En fin, hay muchísimas obras que están relacionadas con esa preocupación. Ya saben que la República le nombra director del Museo Nacional del Prado y él es el que coordina en la distancia. Siempre se le reprochó, o hubo gente que le reprochó que no viniera a tomar posesión y que ejerciera esa dirección desde Madrid, pero en realidad él, según parece que coinciden todos los expertos, entendía, y creo que entendía bien, que era mucho más útil a la causa de la defensa de la República desde París, con más proyección internacional que desde Madrid. Y eso parece que genera un cierto consenso entre los especialistas. Evidentemente, si hay que hablar de este compromiso, hay que hablar del Guernica. El Guernica no se puede explicar en 20 minutos, ni siquiera en una sesión. Probablemente necesitaría congreso y llevamos hablando de Guernica años. Ya saben la historia del bombardeo, hay las distintas teorías, que si Guernica, que si la judía, como decimos en Málaga, en realidad es un encargo de la República en un momento en que Picasso no está precisamente muy quitado, en que tiene problemas de creatividad y Picasso tiene este encargo para el pabellón español. Se ha hablado muchísimo si lo cobró, si no lo cobró, si se lo cobró como si fuera un millonario y ya afortunadamente gracias a que cobró algo se pudo recuperar, porque gracias a esos recibos que Max Out consiguió que firmase de unas cantidades absolutamente ridículas, porque en el año 37 Picasso ya tiene una fortunita bastante respetable, más que respetable, y su obra es una obra muy bien cotizada y él cobra, si no recuerdo mal, por los materiales 150.000 francos franceses, que es una cantidad ridícula. Max Out le escribe al embajador Araquistain y le cuenta: he conseguido que Picasso, a pesar de la férrea resistencia a cobrar nada por este cuadro, al menos cobre por los materiales, lo cual nos garantiza, ya parecía como la garantiza, probablemente no sea el tenor literal de la expresión que emplea Max Out, pero en cierto modo Max Out está ya previendo cualquier problema de propiedad y se da por satisfecho en esa carta que le escribe el embajador Araquistain, porque de ese modo se documenta el que Picasso ha hecho este cuadro por encargo del gobierno de la República Española para el famoso pabellón de la Exposición Universal de París. Tengo una anécdota personal en ese sentido, porque en el año 92, 93, Roberto Mata se desplazó a Marbella para Roberto Mata, el pintor chileno, ¿no? Y una de las anécdotas que contaba con mucho, en fin, con un poquito de... Decía, no, me mandaron le encargaron que a un pintor que estaba pintando unas cosas para el pabellón de la República, que yo fuera y le diera prisa. Resultó que era Picasso. Hombre, no, el año Roberto, que era un tipo muy simpático, en el año 36, 37, final 37, perdón, Picasso ya era un artista muy conocido, incluso para un joven estudiante de arquitectura chileno que estuviera desplazado en París.
Pero bueno, hay luego, lo que sí hay constancia, he citado también a Rafael Milá, está publicando en otros sitios, pero Rafael Milá en unos pequeños libros, opúsculos, de los muchos que ha dedicado a Picasso, tiene publicado un recibo o un talón de la banca del crédito agrícola, no sé si es crédito agrícola o industrial, ya Picasso en esa misma fecha está donando 200.000 francos para crear comedores en Madrid y en Barcelona. Y luego vuelve a hacer otras donaciones. Es decir, su compromiso. Otra cosa es que Picasso fuera poco dado a publicitar ese compromiso. Su compromiso fue manifiesto y continuo y continuado a nivel institucional y a nivel personal. Son numerosísimas los rescates que hace de exiliados españoles que están en los campos de concentración franceses y que los sacan más allá de su sobrino Josefín y Javier Vilató, los hermanos Vilató, de su hermana, y que estaban en campamentos en el sur de Francia. Firmó en plena guerra manifiesto para en defensa de, o en pleno ocupación, en defensa de algunos artistas y sindicalistas alemanes y de otros artistas. Lo llevó a firmar, están documentados. Ya no me creo tanto la famosa anécdota de cuando los oficiales nazis visitan su estudio y dicen que le preguntan al ver estampas de Guernica si esa obra la había hecho él y les contesta, no, lo han hecho ustedes. Es un poquito más difícil de creer, sí. Más, si no he vendido más. Luego, esta también es una cosa, entre comillas, graciosa, permítame la expresión, hace este monumento a los españoles muertos por Francia, es decir, a los soldados, como saben, el batallón se cree que es el primero en entrar en la liberación de París, está repleto de republicanos españoles, como muchos otros regimientos, como la resistencia que tuvo nutrida del siglo republicano, con las banderas, con las vanitas, con ese memento mori, y Francia nos lo devuelve. Es un homenaje a Chanel. Este está en la sala de Guernica de Reina Sofía. Claro, pero este cuadro se regaló a Francia. Se regaló a Francia en recuerdo y homenaje de los luchadores de la resistencia. Bueno, está muy bien en el Reina Sofía. Pagó el hotel de Varsovia en Toulouse para los refugiados republicanos. El hotel Varsovia del hospital Varsovia en Toulouse para los republicanos exiliados y luego para los republicanos que estaban en la resistencia. Son muchísimos los casos. Serían, si ustedes hablan como nosotros hemos tenido ocasión de hablar con sus familiares más cercanos, pueden contarle muchos casos. En muchos casos se daba la situación de que regalaba cuadros para subasta o para financiar algo, pero luego, por conductos tangenciales, él mismo compraba el cuadro para asegurarse que se pagara. Esto lo sabrá también Rubén, me cuentan mucho los pilotos. Esta no tiene nada que ver con la República, en el público posterior, con el Minuni, tiene una corrida, un medallero, se queda aliciado para poder tocar y va al hospital y le regala un cuadro porque no le iba a regalar dinero porque ofendía su dignidad, ¿no? Y lo que hace es, le regala el cuadro, se toma Minuni para que lo venda y te saque el dinero. Y entonces, no estoy agradecido, pues, digo, espérate un momentito, vamos a hacer una cosa mejor. Te lo voy a comprar yo. Porque tú lo vas a vender más y te van a engañar y el Minuni se compró el piso y montó un bar. Pero no es tanto. Practicar en cierta manera eso tan bíblico de lo que tu mano izquierda, aquí mi compañero que hoy creo que es especialista en estilo republicano en la Biblia, nunca nos ha dicho su mano izquierda, no sepa lo que hace la derecha. Se afilió al Partido Comunista cuando terminó la guerra. Eso hizo que Malraux llegara a decir que era un oportunista. Pero cuentan su allegado y
se afilió más que por Bretón, como siempre se ha dicho, por su amistad con Aragón, con Luis Aragón y con Eduard. En un momento determinado, Picasso está que no es español ni que no es francés. En España ya no es su España, está Franco, no puede volver, no quiere volver. En Francia, en un momento de... me estoy extendiendo. No, está bien. En un momento de cierto miedo, quiere hacerse francés, pero no lo deja porque está muy cercano a los círculos comunistas de la resistencia. No, de hecho, en fin, en plena guerra se estrena con algunos resistentes y con algunos intelectuales muy cualificados el deseo tapado por la cola. En fin, y no le dejan ser francés. Y la teoría de estos amigos con los que hemos hablado y algunos especialistas es que en realidad el Partido Comunista es esa familia que encuentra que no tenía ni en España ni en Francia. Y ahí se implica efectivamente como un militante, aunque no como un militante evidentemente en el caso de Picasso como un militante disciplinado. A su manera. De hecho, él llega en uno de estos momentos que le critican, llega a decir, no necesito a nadie para ser comunista. Yo ya soy comunista por mí mismo, no necesito a nadie porque, en fin. Pero participa en los Congresos de la Paz, hace para el Congreso de la Paz de París, hace la famosa paloma, que es una litografía. En realidad no la hace, la elige, no recuerdo. Rubén, ¿tú te acuerdas quién decide estar allí? Pero él hace una paloma y alguien dice, sí, pues este va a ser el cartel. Joliot Curie o alguien así, que presidía el Congreso. Ahora mismo lo he leído, pero lo he olvidado, por tanto no lo sé. Sí, seguro. Alguien lo elige y es una litografía sobre fondo negro que al final se convierte en ese icono mundial con sus múltiples derivadas, esta paloma malagueña picasiana, que se convierte con sus múltiples derivadas en un icono por la paz. Participa en estos congresos por la paz. Aquí no aparece en este... Aragón le pide que para la muerte de Stalin haga un retrato para las letras francesas, el máximo libro revista de difusión sobre el libro de Francia, y hace en la edición del 15 de marzo, es decir, escasamente 10 días después de la muerte de Stalin, este retrato de Stalin que le cuesta un disgusto enorme. Es decir, le hacen prácticamente un proceso para expulsarlo del Partido Comunista por el retrato de Stalin. Yo no veo las causas políticas, quizás las estéticas, pero las políticas no veo para que los lo echaran, pero le cuesta un disgusto y ahí yo creo que empieza un distanciamiento con el Partido Comunista porque en realidad él, como he dicho antes, estaba en lo social. Por cierto, el otro día alguien, Fernando Castro Flores, me recordaba que cuando se anuncia la muerte de Stalin en todos los periódicos, aparece también la muerte, cuando aparece aquí abajo debería estar el anuncio también de la muerte de Lacan. Él está comprometido con las causas, ya no tiene la fuerza del Guernica, pero este cuadro de la masacre en Corea es también un cuadro muy de su tiempo y muy definitorio de ese compromiso claro de Picasso con la paz. Ya lo vimos en el Guernica, que se ha convertido en un icono no de la guerra civil española, no de la guerra en general, sino de cualquier tipo de violencia. Y ya al final de sus días aborda en Valorí, en Castillo de Valorí, lo que algunos autores han llamado la Capilla Sixtina de Picasso, en el que enfrenta en una parte la guerra con clara reminiscencia del Guernica y en otro lado la paz. Es una obra espectacular. Aquí vemos en la parte de la paz ese aire de Watt de Vallée y no tengo la gana.
mejor. Nos quedamos con la paz. En fin, yo creo que Picasso, contra lo que mucha gente pueda pensar, sí fue una persona comprometida con su tiempo, pero es verdad que fue una persona absolutamente comprometida con su arte, a la que se entregó de una manera absolutamente exhaustiva, lo cual no quitó para que desde ese planteamiento social y moral, porque tampoco olvidemos que se cría en una familia, bueno, tampoco extremadamente católica, practicante, pero sí en una familia de formación católica y cristiana española del momento, en el que los valores de calidad, de compromiso social, pues estaban presentes, y esto, evidentemente, con sus conexiones que ya he explicado al principio, con los más desfavorecidos, pues marcaría su carácter, y en el momento que pudo, y en los momentos que pudo, ayudó. Otra cosa es que ya al final de sus días, o en la etapa final de su vida, en lo más alto de su fama, pues también como tanto tuviera que protegerse de tantísimo aprovechado que siempre había alrededor de este tipo de personas. Como tenemos un debate, pues creo que si hay cualquier otra cuestión, pues se puede avanzar más. Gracias. Muchas gracias, José María. Tiene la palabra José Alén. Sí. A ver si soy capaz de... Ya veo que somos dos. Bueno, yo no soy un especialista en eso, pero ya están comprobando que tampoco soy el director de tres museos por mi habilidad tecnológica y tal. No, eso para compartir. Sí, pero la debería. No, pues ya estamos compartiendo. Yo ya me meto. Debería salir. Que te lo pase. Que te lo pase para que puedas ver. No, que te pase el ordenador. Lo puedes poner ahí. Así puedes manejar. Sí, lo colocas. Bueno, buenas tardes. Tengo que agradecer en nombre de la Fundación Jaime Quesada, a Rosario Sarmiento por la invitación. Para nosotros es una satisfacción colaborar con iniciativas como la que tuvo de esta exposición, excelente exposición, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones de espacio que tiene y que por lo tanto estamos encantados de participar aquí y de comentar algo sobre el compromiso de Jaime Quesada. Yo cuando en general se me habla o se me plantea hablar de arte y compromiso, inmediatamente pienso en la figura de Jaime Quesada. Jaime Quesada tiene un sentido del compromiso un tanto diferente a la mayor parte de los artistas españoles contemporáneos a él, de su tiempo. Es un compromiso que va ligado al compromiso militante, por lo tanto no solo repercute en una parte de su obra, sino que también en su actitud como ciudadano, ¿no? Lo que me gustaría sería trazar un poco los rasgos de lo que ha sido ese compromiso político, ese compromiso social, el compromiso ético de Jaime Quesada con su tiempo y cómo eso lo transmite a través de su pintura. ¿Y de dónde sale la fuerza de ese compromiso? Quesada, en los 50 y tantos años que dedicó a la actividad pictórica, siempre, fuese cual fuese la etapa, el escenario donde estuviese desarrollando su actividad artística, sus condiciones, fuera o dentro de España, siempre una parte de su obra reproducía
las ideas, los sentimientos, las sensaciones y el compromiso con el tiempo y el escenario en el que estaba viviendo, de alguna manera. Jaime tenía dos obsesiones y las manifiesta a lo largo de su vida. La cuestión es saber cómo vienen, cómo las asume y cómo van contribuyendo a su desarrollo pictórico. Una obsesión es también conocida, es una obsesión estética, no limitarse nunca a un estilo concreto, practica y se mueve con facilidad, dado su capacidad técnica y de dominio sobre la materia pictórica, se mueve de todos los estilos, desde el informalismo y la abstracción hasta el diverso campo de la figuración. Y esa es una obsesión, no dejarse coger, encerrar en los límites estrechos de un estilo y de rebote el rechazo a todo lo que significa el mercado del arte. Y esto condiciona también gran parte de cómo se sitúa en el mundo del arte, cómo se sitúa con sus colegas y cómo se sitúa en la sociedad de su tiempo. La otra obsesión de Jaime Quesada es la lucha por las libertades y los derechos humanos. Y en ese sentido es evidente que se coloca siempre, porque los artistas, las personas, los intelectuales se comprometen con causas y con ideas, y esas causas y esas ideas son muy variadas. Jaime está comprometido siempre con la transformación del mundo, está comprometido con los de abajo, es decir, con aquellos que son sojuzgados, sometidos a la intolerancia, sometidos a la explotación, en cualquier ámbito y en cualquier modelo de sociedad. Y esa obsesión la lleva plasmando desde los primeros momentos de su llegada a Madrid, finales de los años 50 y principios 60. Ahí emerge la conciencia crítica, la conciencia social de Quesada, y a partir de ahí veremos cómo siempre una parte de su obra está destinada a defender los derechos humanos, a luchar contra la intolerancia, a luchar contra el peligro del exterminismo de los años 60, cuando el peligro de la Tercera Guerra Mundial movió el movimiento pacifista, y ahora acabamos de ver la presencia de Picasso en los Congresos de la Paz. Por lo tanto, Quesada se lanzó por esa senda a reproducir lo que podía ser una guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial. Bien, Quesada cuando llega a Madrid lo que hace es situarse en el contexto del escenario madrileño de los primeros momentos de la oposición intelectual. En los finales de los años 50, Jorge Semprún era el responsable cultural de las fuerzas de la cultura del Partido Comunista, y Jaime Quesada está en un contexto universitario. Él estudia en San Fernando, va muy poco a San Fernando a las clases, va más al Museo del Prado, y conecta con un grupo de oposición clandestina, el Felipe, el Frente de Liberación Popular. Allí contacta con un intelectual que con el paso del tiempo será bastante importante en España, Manolo Vázquez Montalbán, Nicolás Sartorius, Tomás de Salas, etcétera, etcétera. Jaime Quesada se incorpora al Grupo Tierra de la Facultad de Económicas de la Universidad de Madrid, tiene el aparato de propaganda en su pensión y se dedica a hacer pósters ya clandestinos para la oposición clandestina. A partir de ahí, los viajes de Quesada por Europa lo relacionan con la oposición democrática en el exterior, en el exilio, hace pósters para el 1 de mayo y cuando vuelve está integrado en la oposición clandestina, realmente comprometido como militante. Pasa un tiempo en el Felipe, pasa después a formar parte del grupo que en Galicia crea la Unión del Pueblo Gallego y ya rápidamente se incorpora a las filas del Partido Comunista en Orense, donde había un grupo de intelectuales, poetas, escritores, profesores y artistas, escultores y pintores que estaban de alguna forma ligados al Partido Comunista. A partir de ese momento, Jaime Quesada está metido en todos los líos políticos
habidos y por haber. Y, evidentemente, con el riesgo que el compromiso personal, el compromiso militante, el compromiso dentro de un partido político supone. Quesada es detenido, es procesado en el Tribunal de Orden Público por injurias al jefe del Estado. Me gustaría mostrar. Vamos a ver si estoy aquí. Esto se llama los sótanos de gobernación. Quesada visita los sótanos de gobernación. Es detenido y antes de ser juzgado por el TOC se pasa por la cárcel, donde hoy está la sede de la Comunidad de Madrid. Eso era la sede de la policía, de la Brigada Político-Social. Quesada reproduce lo que ve en esos sótanos. Bueno, falta alguna. Inmediatamente, el contacto con la dictadura le lleva a pintar esta obra, El dictador. El dictador está ahí, año 62. Y reproduce, y bueno, en esta obra podemos encontrar similitudes con Goya, con Picasso, que son sus dos grandes maestros reconocidos, que como decía José María Moreno Galván, crítico importante de arte español en los años 70, Quesada es un pintor que tiene padres y abuelos conocidos y reconocidos. No tenía ningún problema en reconocer la influencia de Goya y de Picasso en su obra. Bien, Quesada desde el primer momento, como estamos viendo, no solo está militando políticamente, sino que una parte de su obra transmite sus ideas, transmite lo que está ocurriendo en el país, testimonia su tiempo. Quesada siempre rechazó el que se considera un pintor político. Él decía que simplemente daba testimonio de lo que veía, de lo que sentía y de lo que se sufría. Y en ese sentido, esta obra, que mide 6 por 2 metros, pues es un reflejo de lo que apuesta, de cómo arriesga. Durante los años 60, Quesada va a reflejar en su pintura, en una parte de su pintura, todo lo que está sufriendo y viendo y todo lo que están sufriendo sus propios compañeros. Esto es el top, el triunfo. Dedica una serie de técnicas mixtas, la serie negra, donde reproduce todos los horrores de su tiempo. Hace un recuerdo de los campos de concentración nazis, de la guerra, de los bombardeos indiscriminados sobre los hombres y las mujeres y las familias, del Carabanchel, es decir, las cárceles, y el penal de Burgos, las cárceles donde terminaban sus compañeros de militancia comunista, el Tribunal de Orden Público, que era el brazo ejecutor de la represión de la dictadura, y todo lo que sucede con las huelgas del 62. Hay que tener en cuenta que las huelgas del 62 fueron la primera gran explosión huelguística en España, que recibieron un apoyo de solidaridad tremenda y que llevaron a la cárcel sobre todo a algunos intelectuales y a algunos pintores. El que más sufrió esa represión fue un vasco, Agustín Ibarrola, que fue condenado en un consejo de guerra a 9 años y que fue torturado duramente. Quesada durante esos años estuvo reproduciendo todo tipo de cuadros que tenían que ver con lo que estaba sucediendo en el mundo, con lo que estaba sucediendo en el país, con lo que estaban sufriendo él y sus compañeros. Pero en Galicia también. En el año 70 se produjo el Consejo de Burgos. Quesada, Acisclo Manzano y algunos intelectuales orensanos asumieron el compromiso de encerrarse en la Catedral de Orense en protesta por lo que estaba sucediendo y por las condenas a muerte. Pintaron obras, cuadros,
defendieron a los campesinos gallegos que estaban en la campaña del non pagar. Quesada fue de nuevo detenido, pintó carteles clandestinos y 2 años después se produjo lo que este año hemos estado celebrando en Ferrol y en Galicia, el 50 aniversario de las huelgas del 72, donde la policía acribilló una manifestación de 4.000 trabajadores de Bazán, y con 100 heridos y 2 muertos, cientos de detenidos y cientos de despedidos. Entre otros, alguna persona está ligada aquí presente en la sala a esos hechos, porque su padre fue uno de los despedidos y detenidos, María Loureiro, hija de Pepe Loureiro Lugrís el Viejo, lo mismo que su hermano, que también era trabajador de Bazán. Bien, Quesada y Afisclo Manzano, el escultor, y otros intelectuales se trasladaron inmediatamente a Santiago primero y a Ferrol después para enfrentarse y para entrevistarse con el arzobispo primero y con el capitán general, para evitar que el ejército saliera a la calle y terminara de masacrar a los trabajadores que se habían adueñado de la ciudad una vez sufrido los disparos de las pías. Lo que vieron Quesada y Afisclo dio lugar a multitud de obras de algunos pintores gallegos y sobre todo de Jaime Quesada. Jaime, al llegar a casa impactado por el silencio de la ciudad, impactado por lo que vio, pinta esta obra de 2x2, 4x2, Morte nas Pías. Y a partir de ese momento será un tema recurrente en toda su vida, porque Quesada es un pintor comprometido con su tiempo, que no tiene etapas de mayor o menor compromiso, de mayor o menor riesgo el compromiso, sino que es una constante, desde los años 50 hasta el 2007 en que murió. Y no hay más que ver lo que ocurriría poco después. Bueno, esta es una de sus últimas obras. Es una serie que forma parte de la serie roja, son la serie de Daños colaterales. Y en esa serie, pintada entre el 2000 y el 2007, Quesada reproduce cuadros sobre las Torres Gemelas. Esto se llama Guantánamo, y cualquiera que esté un poco avisado de lo que sucede en Guantánamo y lo que sucedió en Guantánamo y sigue sucediendo, tiene el reflejo de lo que Quesada mostraba en esos cuadros de gran formato. Reproduce toda una serie del laberinto español que recupera lo que es la tendencia memorialística que invade España a partir de la Ley de la Memoria del 2007 y que Quesada está recuperando la serie negra y otros cuadros como Las catacumbas del franquismo, pintada en los años 1970 en México para una película de Carlos Velo que finalmente no se pudo celebrar. Pero no solo es eso, sino que Quesada, bueno, esto es El perro azul, que es un poco también una de 4x2 metros, que es otra pintura donde reproduce sus obsesiones sobre la represión, las masacres, la tortura, la pena de muerte, los daños colaterales, esta terrible serie amarilla que pinta después de la guerra de Irak y con los primeros movimientos de exilio o de fuga del continente africano por el hambre y que está actualmente visible de manera permanente en la vieja cárcel de Lugo. Lleva ya casi 4 años allí, los 30 y tantos cuadros de la serie amarilla, donde hay un recuerdo de todos los dictadores que han tenido el mundo en distintos ámbitos geográficos en el siglo XX y hasta los primeros momentos de los refugiados y de todo el continente africano. En los últimos años, bueno, esto es una pintura, se llama Alegoría por la Paz, es un mural que Quesada pinta en 3 días y 3 noches
en la Plaza de Armas de Ferrol en 1981, en la campaña contra la entrada de España en la OTAN. Actualmente se puede ver en el Auditorio Nuevo de Ferrol porque está permanentemente colgado, es de 23 metros por 4 y está colgado en ese auditorio junto con otro mural que pintaría pues 20 años después, en el 2002, contra la instalación de la planta de gas en la ría de Ferrol, mural que refleja los conceptos de la vida y la muerte, y es como lo tituló, y que también tiene cerca de 20 metros de largo, pintado también lo mismo. Esto es uno de los múltiples pósters clandestinos para las comisiones obreras y el Partido Comunista y que reflejan la represión franquista sobre los trabajadores. Y otro de los temas de los años 60 de Quesada, una de sus obras se puede ver abajo y que recoge multitud de obras, es la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam moviliza a los intelectuales españoles, sobre todo a los que se mueven en torno al Partido Comunista, como Quesada, Genovés, Ibarrola, Ortega, etcétera, los de estampa popular. Esto es Vietnam, que es una obra también de gran formato, que está en el Museo de Castrelos y que se puede ver abajo en la selección que hizo Rosario, una obra también de pequeño formato sobre la guerra de Vietnam. La otra obsesión de Quesada, además de la defensa de los derechos humanos, es la pena de muerte. Quesada ha pintado multitud de obras en todo tipo de soportes y técnicas, óleos, técnicas mixtas, grabados, serigrafías, acuarelas, sobre la pena de muerte, sobre las diferentes formas de la pena de muerte. Los fusilamientos, el garrote, una obra está abajo también sobre el garrote, donde nos muestra siempre la soledad del individuo ante la muerte. Quesada, que suele pintar multitudes sometidas a los bombardeos, a la violencia indiscriminada, a la represión indiscriminada, lo que ha sido la dictadura franquista, lo que fue la guerra de Vietnam, lo que han sido las guerras del siglo XX. Sin embargo, ante la pena de muerte, coloca siempre al individuo solo ante la muerte, en cualquiera de las formas. Los derechos humanos lo han tenido siempre en constante tensión, lo obsesionaban. Quesada tenía algo, además, que es muy difícil encontrar en el mundo del arte: la generosidad. Jamás cobró un cuadro a ningún partido político de izquierdas, a ninguna organización sindical, a ninguna ONG, sea la UNESCO, para la que pintó, sea Amnistía Internacional, para los que pintó, sea el PC, Izquierda Unida, las comisiones obreras, las comisiones campesinas. Jamás cobró nada, regaló todo, como regaló ese mural, esos dos murales al ayuntamiento y a la ciudad de Ferrol, y como ha regalado algunas obras también a los museos. De hecho, acabamos de regalar, porque era también decisión suya, Mort en Aspías al Museo de Pontevedra, y estará permanentemente colgado Mort en Aspías allí, como un recuerdo de la memoria colectiva de los ciudadanos gallegos por la democracia. Esa obsesión por los derechos humanos es algo que él decía que su compromiso venía de su propio origen, no ya de su formación, no ya de su militancia, no ya de sus lecturas y sus ideas. Él, medio en broma, decía: había nacido un 14 de julio, la Revolución Francesa y la Ilustración, la independencia, la autonomía del arte frente al cliente y a los poderes, lo que había significado para el arte la Ilustración. Y lo otro,
el año 1937, el año del Guernica. Esas dos fechas lo conectan con la Ilustración y Goya y con Picasso y el Guernica, los que él consideró siempre sus dos grandes maestros. Y no es casualidad, o sí lo es, que la última exposición de Jaime Quesada en vida fue una exposición que tuve el placer y la satisfacción de ser comisario en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, sede de los derechos humanos. La exposición se llamaba Jaime Quesada, los derechos humanos y testimonios. 2007 fue el año que murió. Por lo tanto, estamos ante un pintor que hizo primero del arte, de la pintura, una pasión, y de la defensa de los derechos humanos y del compromiso ético con la sociedad y con su tiempo, su otra gran pasión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Tiene la palabra. Gracias. Reitero o meu placer por estar nunha casa que xa habitei moito antes nas lecturas de María Casares, que hai que celebrar, e do seu pai, e da memoria republicana, e de homenaxe sempre a Curros na Coruña. Esa Coruña republicana, galeguista, progresista, federalista. A memoria é a historia que é máis difícil de abarcar, porque a memoria é o que temos máis próximo, que lembramos, e a historia é máis difícil de abarcar, porque hai moitos capítulos escuros, fallos. A memoria e a historia construímos. Somos fillos das imaxes e somos fillos das palabras. Nós non construímos no que nos construen elas. Elas intelectualmente conforman e temos toda unha cultura que nos dá toda a ferramenta para poder interpretar o mundo segundo a formación que teña cada quen. Hai no mundo paixón e un grande placer pola creación, por crear, por construir. Pero ao mesmo tempo hai no mundo unha grande paixón e un grande placer en destruir, en contracrear. Hai persoas ou civilizacións ou xente que se encanta destruir o que outros crearon. De feito, o que nós temos ata agora non é máis que unha ruína. Somos cascallos da historia. A xente encantada de destruir a outras persoas. Hai unha cultura da guerra, hai unha cultura da violencia. Esa forma de destruir vai con nós. E collos son os rapaces, e levalos á praia, faz un casteliño ben feitiño, con as súas torres, con as súas ameas, con o seu o que sea, e pasado certo tempo chega un momento en que eles se enteran a destruirlo, sin pedirlo. Hai un placer en destruir o creado. Entón, a nosa loita no mundo é esa loita entre o creado e o destruído, entre destruir o que foi creado e o que temos non son máis que as quedas, os restos, os naufragios da historia. Non somos parte deste naufragio. Sócrates, na filosofía grega, é das primeiras persoas que renuncia á escrita. É o seu discípulo Platón o que decide registrar as súas palabras. E Sócrates condena a escrita e condena aos pintores e condena aos artistas porque minten, porque creen que o que poden escribir pode ser falso, porque creen que aquilo que poden pintar é falso. Porque hai pintores en Grecia que pintan tan ben que enganan a xente. Hai unha anécdota que se conta de un pintor que fai un ramallo de flores, como non fai un fresco, e veñen as borboletas, e veñen os abellóns a posarse encima do mar. E iso para Sócrates era malo, porque mentía, estaba enganando. E se enganan as flores, se enganan as abellas, se enganan as borboletas, se nós facemos unha arte, tamén poden enganar os rapaces, tamén poden enganar a xente. Entón, ele detesta, no seu tratado de política, e non quero que os artistas e os escritores exertan ese poder. Porque a arte da oralidade sempre che permite, se te acusan de algo, poder responder.
Se che din algo, ti podes estar de acordo ou non. Pode ser a nova oralidade. Non lle interesa o escrito. O escrito pode permitir, pode seguir ou non seguir. Curiosamente, ese discurso de Sócrates é recollido polas tres grandes religións do libro. Unha delas é o cristianismo, que se debate entre se hai que usar imaxes ou non na arte, que é un debate que hai en varios siglos, e ao final gana a imaxe de que sí, pero, sin embargo, no mundo islámico non se acepta a imaxe, hai unha iconoclastia. E o mesmo pasa no mundo xudeu, non hai imaxes. Non queren imaxes porque non se pode representar a realidade, porque esas imaxes poden ser falsas, porque se recordades na Biblia pode haber un becerro de ouro, pode adorarse algo falso, pode levarnos a unha idea equivocada. Entón hai culturas que detestan, que deostan, que non queren ver nada vinculado, sobre todo coa imaxe. Curiosamente, dos dos grandes libros que forman a cultura occidental, un deles é a Ilíada, a cidade de Ilion, e toda a batalla que ten lugar nela. E outro é un libro de aventuras, de búsqueda, que é a Odisea, que é a aventura de Odisea. Eses dous libros case conforman a literatura europea. Toda a literatura europea vai ser unha literatura de evasión ou de búsqueda, ou pode ser unha literatura de violencia. A Ilíada está ainda con nós. A Ilíada e esas loitas e esa destrucción da cidade construída xa aparece nas ánforas. Se vedes na cultura grega, collen as ánforas nos gravados, nos relevos da arte, hai esa imaxe da destrucción. Entón, hai un prazer por parte do poder de mostrar a capacidade que teñen para destruir os demais, para ser conquistadores. Entón, esa paixón por a destrucción é a que se manifesta na arte. Por qué? Porque normalmente nós ahora temos un debate que establece. Hai a arte do poder e hai o poder da arte. Ese é o que temos que limitar. Temos que saber que xogo ten cada quen. E o poder ten moito poder. E os que non teñen poder, non teñen poder. Entón, case toda a historia que temos do mundo é a historia do poder. É a historia dos vencedores. É a historia dos que encaran os demais que fagan o que teñen que fazer, porque teñen o poder, porque teñen a financiación, porque teñen os elementos para facer iso. Entón, o que nos encontramos é que todo o que nos erramos son unhas imaxes, é un grande repertorio que vos coñecedes perfectamente e por iso eu vos trouxen imaxes. Porque vos, como fostes construídos por esas imaxes, xa non las traigo, porque las tedes na cabeza. Entón, se collemos un libro literario que tuvo moito éxito en toda Europa, que é un conxunto de libros que se chama Biblia, pois ese libro literario vos coñecedes a matanza dos inocentes. Vos ides a Mondoñedo e vedes un mural que hai ali no século XVI, vedes as espadas matando os meninos e as nais agarrando os rapaces para intentar salvar. Xa hai unha cultura da violencia. Se colledes a Biblia, calquer episodio do Antigo Testamento, notades as batallas de Goliat, de David de Goliat, ou distintas batallas en distintos irmáns. É dicir, é un libro sanguinario. Se imos para o Novo Testamento, encontramos un home que nos ven a redimir, que é un redentor, e ven a redimirnos e acaba crucificado. É a cultura da sangre, é a cultura da violencia. Outra vez, o cristianismo pode usar un elemento iconográfico de imaxes de destrucción ou de como unha persoa que ven a salvar a humanidade é condenado e ese rabino xudeu que se acaba a ser condenado. Entón, toda Europa ten presente esas imaxes. O que eu quería dicirvos é que casi toda Europa, como unha especie de, como se fosse unha especie de almacén, foi recollendo imaxes ao longo da historia, un repertorio de imaxes. Ese repertorio de imaxes témonos na cabeza. Por qué? Porque despois esas imaxes se pôr como un almacén e vai ser unha especie de libro de autocitas. Evidentemente, cando unha persona diz non seas un Caín ou non seas un Abel, non fai falta explicarle máis, xa sabe ao que se refire. Cando se hai que falar de unha metáfora da cultura greco-romana, pois tamén forma parte desa imaxe de discusión que recordamos en los canos.
Entón, que fan os artistas? Os artistas o que fan é, como teñen un grande repertorio que herdan, o que fan é, como se xogaran as cartas, volven a barallar esas mesmas cartas e con eses mesmos elementos volver a crear unha nova arte. Sempre se crea linguaxe coas mesmas palabras, sempre creamos música cos mesmos sons e sempre creamos arte coas mesmas imaxes de arte. Non se pode crear arte sin imaxes de arte. Entón, o que fan os artistas é ir a ese repertorio esquerda e intentar ser transgresores. Canto máis transgresor eres en arte, canto máis innovador sexas, máis sorprendes ao espectador. Non podes facerle unha imaxe da matanza dos inocentes idéntica ao mural que hai na igrexa da Catedral de Mondoñedo, porque serías un copista, non serías un original. Pero o que podes facer é variacións. Entón, eses repertorios que os artistas van herdando e que coñecen, porque visitan os museos de arte, porque manexan revistas de arte, porque teñen moita información, consiguen volveros a recombinar e esa habilidade para recombinar e para sorprender ao espectador é o que os converte en original. Curiosamente, no século XIX, o movimento romántico influiu demasiado na nosa percepción da arte. O movimento romántico dinos, frente a unha arte fría e neoclásica, ten que haber unha arte apaixoada, ten que haber unha arte sentida, ten que haber unha arte que o artista se comprometa con esa obra, ten que ser casi como se o artista mostrase as súas emocións a través da obra. E se non o faz así, se non sintes, hai que imaginar a Beethoven sufrindo para escribir a sinfonía e non somos capaces, por desgracia, para dar esa imaxe do romanticismo, de que o mellor Beethoven ese día tomou unha comida moi boa, estuvo moi ben e fixo unha escena tráxica que fai chorar a calquera. Non hai que escribir grandes elexías sufrindo. Non se poden escribir grandes poemas de amor amando. Non se poden escribir grandes obras de viaxe viaxando. Normalmente, as mellores obras eróticas escribiron os gregos, o Fray Luis de León, o Santa Teresa de Jesús. Ou os mellores tratados de gastronomía son persoas que non cociñaron nada. O mellor portador de xamón non é un andaluz e resulta que é un colombiano e a mellor tira de tantos fai a obra unha colombiana. Entón, a arte ten moito de oficio, ten moito de adestramento. Non é necesaria a paixón, porque a paixón non che dá calidade. Podes ter moita paixón, pero non resolves nada. Entón, porque esa imaxe romántica de que os artistas se comprometen, que os sinten con unha gran paixón, eu podo sentir unha gran paixón e unha gran solidariedade polo povo ucraíno, e, sin embargo, non son capaz de facelo ben. Pero, sin embargo, outra persoa con ese talento, con ese bagaxe cultural, que teña ese grande oficio, ese gran carácter de transgresor, é capaz de facer. Unha vez preguntaron a un poeta, dixo, para ti, cales son os mellores poemas de amor? E dixo, para mí, os mellores son os falsos, porque os auténticos son malos. É dicir, a veces hai que ser conscientes de que unha persoa é capaz de ter talento dominando a técnica sin entrar nesa imaxe romántica. Non, eu creo que herdamos ese problema de o compromiso coa arte, o compromiso coa realidade. Entón, creo que a arte ten que ter compromiso coa propia arte. O gran mérito de Shakespeare, ou de Rosalía de Castro, ou de Conqueiro, poños a mesma altura, o de Mendillo é saber dialogar cos anteriores, ter o suficiente talento para desafiar, para coller esa obra e ser capaz de crear algo e dicir, eu podo decir algo mellor que isto, son capaz de facelo, pero porque son un creador que teño talento, non porque eu poña moita paixón ou porque teño un especial interés ou unha especial emoción. Entón, ese debate entre a arte e o poder, ou o poder da arte, hai que telo moi en conta. O que é curioso é que o que temos ao noso alrededor é todo o símbolo dos vencedores. É unha arte escrita polo poder. Se vemos a Capela Sistina, o programa iconográfico está escollido pola Igrexa. Se vemos o Pórtico da Gloria, o programa iconográfico foi escollido pola Igrexa.
Se vemos a portada de Platerías, o programa iconográfico foi escolhido por a Igrexa que é a que mandaba. E o equipo, no que, como de feito falase se a figura de Mestre Macías realmente non é un escultor, senón foi o home que lle dixo aos canteiros que tiñan que facer aquilo, que é o que tiñan que facer. Entón, calquera arte, pois, ten esa parte que temos que recoñecer de peso do poder. As geórxicas de Virgilio non é un canto á natureza, non é ese poeta virgiliano que quere escribirle a natureza e recoñece o labrego que traballa co seu arado e cos seus bois e vai acompañado e leva a espada ao lado. Non, é que Augusto dixo, Virgilio, tes que me escribir a ideia para que os romanos non vivan todos en Roma e se me vayan pasaforas, porque alguén ten que traballar a terra. Entón, Virgilio fai un canto todo bonito que ponemos, é dicir, e Virgilio tiña que facelo, porque senón o que o esperaba é o desterro ou ser decapitado. Entón, temos que ser moi conscientes de que hai moitos elementos na arte que non sabramos que teñen escondidos a sombra do poder, case todos. E as cousas boas construírense sempre contra o poder, pero contra o poder é moi difícil de poder facer. Entón, o que encontramos é esa austeridade de povos que presumen desde Grecia, pasando por Egipto, pasando por Roma, nos seus arcos romanos, de que cortaban cabezas, de que cortaban mans, de que degoraban, de que asasinaban. E non vivemos ese sangue, non vivemos todas esas cosas porque para eles era consustancial. Éramos vencedores, éramos capaces de ser quen como a Deus, que eran creyentes. Podemos destruir o que Deus crea, porque se o mundo o creo Deus, eu son casi como se fose Deus. Podo destruir o que creou Deus. Podo incluso destruir a vida dos demais, que foi creada por os Deus. Ou os que son ateos, pues, dirán que son capaces de destruir eso que forma parte da vida. Entón, están aí. Entón, a visión sempre a dos vencedores. E agora que é o campo que eu quería chegar. Goya. Goya é o primeiro en que por primeira vez non se pon do lado dos vencedores. Goya ponse do lado das vítimas. Goya ponse ao lado desa muller ultrajada. Ponse ao lado deses meninos. Ponse ao lado dese povo que sufre. Non é un enxalzamento. Se vísemos esa mesma escena representada por un francés, presentaríamos a como o exército francés a cometer esas grandes atrocidades e aparecería certa nobreza ou certa carácter de destrucción nese povo que está sometido. Pero, na nosa parte, temos que ver que hai unha persoa que por primeira vez se acompaña ou intenta ver esa outra parte. Porque as vítimas non son escoitadas. Porque Walter Benjamin di que hai que redimir a voz dos mortos. Hai que redimir os que perderon a historia. Porque, ao final, o cadro de Guernica é unha grande obra, pero que ainda non foi Franco. Franco convenceu ao mundo de que foron os que bombardearon, foron os propios republicanos que bombardearon Guernica. Negou o ataque dos alemáns, buscou aliados de escritores e de xente para defender que aquelo era unha atrocidade, pero que non fora cometida con o consentimento do exército sublevado, nin coa axuda alemana. É dicir, o primeiro que desaparece na guerra é a verdade. Hai que mentir. Entón, na guerra hai habilidades para usar esa arte que para algúns é para defender causas xustas, pero por outros é manipulado aquilo que decía Sócrates, é usar esa arte para mentir. E Franco tuvo un sistema de reproducción durante a guerra que tivo máis éxito que os republicanos. Conseguía que aquelas imaxes dos nenos bombardeados e feridos non se saísen tanto ao estranxeiro e que a imaxe internacional son os republicanos os que están desfacéndose da España tradicional, están matando cregos, están desfacéndose do mundo tradicional, é dicir, foron os manipuladores e os mentireiros. Eso que teneses grabados abaixo del soño e mentira de Franco. Pero no mundo non foi percibido así, foi percibido xusto o contrario. O que me interesaba do discurso de Goya é que precisamente ese discurso de Goya o que fai é
coller imaxes anteriores que ve no Museo do Prado, imaxes de escenas clásicas que volven a ser reinterpretadas pero co talento de Goya. E a súa vez, Castelao, cando vai a ver o Museo do Prado, cando vai a Madrid, e que compra, e ten o libro dos desastres da guerra, e ten os caprichos de Goya, colle ese repertorio, coñece, sabe, pero non coñece ese, conoce tamén o repertorio de Stein Lane, que é un outro artista belga, e outros máis, Ismael, creo que algo parecido, que belga, que tamén non tiñan súa casa. Entón, non, él sabía que había máis imaxes da guerra que se podían usar e outras non. Que era necesario ter talento para recombinadas. Nós temos esa habilidade para saber que hai certas escenas que se poden repetir ou que se poden usar, porque son eficientes. Evidentemente, se nós queremos facer unha imagen, se nós buscamos aquilo que nos axuda moito é a fotografía, ou polo menos eu uso a moito para as miñas interpretacións. Se vostedes miran un bombardeo en Ucraína ou en calquera outro sitio e miran as escenas das nais ou como actúa, normalmente verán que as nais ou teñen as mans botadas a cabeza ou se abrazan ou hai como unha especie de códigos visuais que son transmitidos, que son necesarios e son recollidos por os artistas. Entón, cando unha persona ten que representar unha escena de guerra, pois ou a persoa está cos brazos levantados, ou tirar as mans á cabeza. Entón, os repertorios non son moi reducidos, de tal maneira que son tan reducidos que cando vemos unha obra de teatro, os actores de teatro aprenden como uns cantos esquemas que funcionan moi ben co espectador. Saben que se teñen que retransmitir unha emoción, teñen que actuar de maneira determinada. Teñen un repertorio de movimentos limitado. Non poden actuar con alegría cando é unha escena dramática. Teñen que incluso exagerar, incluso expresar un pouco de máis esa imaxe de desgracia ou do que sexa. Entón, o código visual que nós heredamos desde a Biblia, dos libros e todo eso, forma parte de nós. Se nós collemos o acorazado potente e vemos a escena, o importante non é que os exércitos está avanzando contra ese povo que está famento e que quere partir, quere vivir, quere que toque algo das miserias dese rico e culón, por usar unha escena bíblica. E que hai unha escena nas escaleras en onde unha señora vai con un carriño e vai un meniño no coche e hai un momento que a nai morre ou lle dispara e o carrito vai avanzando por as escaleras e a expectación para nós é grande. Por qué? Porque é un meniño. Se fóramos unha señora de 120 anos, diríamos, pero moito menos que un meniño. Sabe o cineasta que ten que usar un recurso que sabe que vai funcionar. Por iso Picasso, moito máis tarde, cando ten que mostrar a crueldade do ataque do bombardeo franquista e alemán sobre Guernica, pon unha nai con un neno morto nos brazos. Cando vemos Os Intocables de Daniel Messi, se non que me corrixa ela, que é a miña cineasta, hai un momento en que na estación central hai unha señora que tamén está ali, vai ver un tiroteo e empeza a botar o carrito por ali e tal. Son imaxes que están aí, que as necesitamos, que forman parte do noso reflector. Porque alguén xa di, mira, o carrito como a escena no outro lado, porque o espectador ten que ser copartícipe da obra, ten que descubrir, pero non darle todas as pistas. Entón, hai que recombinar as cosas de tal maneira para intentar engañalo e conseguir eso. Entón, para mí, o que é interesante deste discurso é que Goya é o home que se pon do lado das víctimas, que se pon do povo que sufre, de que nos dá outra visión e que ten ese talento para romper co romanticismo, para decir, eu vou mostrar outra parte, a arte que eu domino, porque son un artista, non porque sufra máis ou menos que outro, porque seguro que sufriría moito máis unha nai a que lle morrera un fillo ou unha muller a que perdera o seu marido, non vai sufrir máis que eu. Goya só ten talento, ten creación, ten esa capacidade de tranquilidade. Ese mesmo discurso é o que vai coller Castelao cando di, na guerra civil eu teño que poñerme, como tantos outros artistas, ao servicio dunha causa xusta, ao servicio da República, ao servicio da xustiza, porque isto é unha atrocidade que están cometendo contra un povo. Entón, ele que está medio cego, aproveita a arte que ten
para facer un discurso publicitario, un discurso para contar co talento que el ten, co que recorda de Goya e outras imaxes, para contarnos a parte das víctimas, de como esas víctimas, sin querer, son as que sufren. Porque nas guerras que máis morren é a poboación civil, non son os militares. As estadísticas dinos que o que van a sufrir nas guerras son eses nenos, esas nais, e nas posguerras tamén. Os militares son poucos, casi nunca están no campo de batalla, ou caras están fora. Realmente as víctimas son elas. Goya descubriu que a víctima era o povo e Castelao descubriu que a víctima era o povo. Castelao, a diferencia de Goya, sabemos que non puido ver moitas desas imaxes, porque o que lle contaban do que estaba das atrocidades que estaban cometendo en Galicia, un pobo que, por encima, non estaba nunha fronte, non estaba na guerra, porque dase o golpe de Estado e, co triunfo dos militares, o pobo casi non pode facer nada. E a represión practicouse igual. Eliminouse a eses republicanos, seleccionados a eses progresistas, a eses masóns, a eses galeguistas, a eses sindicalistas, e eliminaronse. E é sin xuicio, sin farsa. Aplicáronselle foron seleccionados e foron asasinados. Él chega de esas noticias cando se encontra en Madrid e en Valencia, e él, con esos relatos que oye, como se fose un novo Homero, vai decidir poñer esa imaxe. Ele non ve eso, ele conta, non é testemunha visual, pero co talento que ten, utiliza eso para fazer 3 álbuns de guerra, que os fai os 3 en Valencia. O primeiro é Galicia Marte, o segundo é Atila en Galicia, e o terceiro é Milicianos, que o fai aquí, pero que o vai a implementar en Nova York. O éxito de Castelao é que, sendo un home bondadoso, un home que cría na República e no federalismo e na democracia, porque Castelao é demócrata, Castelao que os tempos cambiaron, que hai que darle protagonismo á muller, que hai que darle protagonismo ao povo, que agora a xente ten que votar, que o mundo non pode ser dirixido por uns cuantos, senón que hai que participar na democracia, por todo ese talento ao seu servicio da República. E eses álbuns tuveron tanto éxito que se fixeron en pequeno formato. Tedes algún fascímil na exposición que fixo Sarmiento, onde podes ver eses pequenos álbuns que foron distribuídos por todo o mundo. E Castelao é o artista galego máis interpretado e máis valorado fora. Por qué? Porque eses dibuixos da guerra chegaron a Italia, chegaron a Suiza, chegaron a outras partes, e os dibuixos de Castelao, os pés foron traducidos ao francés ou inglés. Mesmo un dibuixo de un álbum da guerra de Castelao chegou a China. E en China, un home traduce ao chinés. Está traducido ao chinés. Os dibuixos de Castelao formaban parte da colección de selos da República para que en todas as cartas que enviaba a República saíse a derradeira lección do mestre. A derradeira lección do mestre, por coller un exemplo, é a mesma escena que vedes nunha película, non me acordo de que cineasta é italiano, onde hai un credo que ao final non é capaz de contarle aos fascistas que son os resistentes e é fusilado e os nenos miran por detrás da reixa como matan a ese credo. Ese home que dá a derradeira lección. Ese cineasta estaba evocando a Castelao, ou Castelao prefigurou esa escena italiana. Entón, a figura de Castelao é moi interesante porque se pon do lado das víctimas, porque é un home que se pon ao servicio da República e porque conseguiu que esa arte que ele fai recorra o mundo, que forma parte, se reproduza en moitas revistas, sexan en Nova York, sexan en Italia, sexan en Buenos Aires, sexan en Montevideo, ou sexan en Brasil. Suscitou a simpatía por unha república e por unha causa xusta, unha causa que perdemos e que temos que seguir a recuperar na casa de Santiago Casares Quiroga. Muchas gracias, señor Lancho. Bueno, ahora abrimos un turno de preguntas. Si hay algunos
ustedes quieren hacer alguna intervención, alguna cuestión. Entre vosotros queréis hacer alguna Sí. pregunta por romper el hielo. Yo sí. Pues, No pregunta. pues nada, pues empezamos. Sí, bueno, yo hacer alguna matización. Yo sí, sin embargo, sí creo que la pasión es necesaria. Evidentemente, los recursos técnicos que maneja cualquier persona en cualquier actividad, en cualquier ámbito de creación, es importante. A mí me colocan delante de un caballete, me dan pintura, pinceles o lo que sea, y realmente lo que sale pues no es nada presentable por mucha pasión que le eche. Pero dominando los recursos técnicos para hacer obras que podamos considerar de arte, que trasciendan el tiempo, que tengan un significado, que tengan un sentido, la pasión yo creo que es necesaria. Yo creo que la pasión es necesaria en cualquier actividad que desarrollan los seres humanos, o por lo menos así es como lo veo yo en mi profesión de profesor, o como lo ven algunos profesores, ¿no? Yo creo que se percibe cuando un profesor o una persona llega a su ámbito de trabajo, de creación, si le echa pasión o si no le echa pasión, porque lo que uno hace también tiene vida. Los cuadros también tienen vida. Los cuadros podemos verlos con frialdad. Puede ser algo frío que nos colocamos ante ellos y por muy buena calidad plástica, estética, por muy buen dominio de dibujo, de la composición, del color, etcétera, todo, del sentido cromático, todo eso, si estamos ante ello y no nos dice nada, es que le faltó pasión en la elaboración. Yo creo que sí, la pasión es necesaria y que la pasión la mueven las ideas. Y yo creo que cuando hablamos del compromiso en cualquier actividad del ser humano, y en este caso concreto en el arte y en la pintura, yo creo que la pasión es necesaria porque la pasión tiene que ver con las ideas y el compromiso tiene que ver con las ideas. Las ideas son las que mueven a la gente. Las ideas son las que hacen que la gente asuma compromisos. Compromisos con determinadas causas. Si no, nadie los asumiría. Si no, bueno, yo que trabajo el tema del mundo de los conflictos laborales, le he preguntado muchas veces a gente, a trabajadores que tenían un buen salario, trabajo estable, jóvenes, que lo que les gustaba era divertirse y disfrutar de la vida. Y sin embargo, cuando le preguntaba, pero tú, con todas esas herramientas, con toda esa seguridad y esa tranquilidad, tú, ¿por qué te levantas y dices lo que dices y refleja, lo que tú dices lo refleja el acta del jurado de tu empresa? Y lo que tú estás diciendo va a suponer que tú vas a perder el trabajo, que la brigada político-social va a venir a por ti y que el Tribunal de Orden Público te va a mandar a la cárcel. Cuando se le pregunta eso a la gente, la respuesta es, Alén, es que nos lo creíamos, las ideas y la pasión que movía sus ideas, la lucha por las libertades, la lucha por los derechos sindicales, la lucha por el derecho de reunión. Todo eso es lo que los movía, la pasión. Los artistas que se comprometen también los mueven sus ideas. Y después por eso yo hice una referencia a la Ilustración y al nacimiento de Quesada. Porque cuando hablamos del compromiso y cuando hablamos de la capacidad del artista para plasmar o sus sentimientos o sus sensaciones, tenemos que decir si es autónomo, si es independiente, si es libre para plasmar esas ideas. Y hasta la Ilustración eso no pasaba. Hasta la Ilustración quien decidía era el poder realmente. Y el poder lo que hacía era reproducir ideología dominante. Es decir, detrás de una portada gótica o románica y el juicio final que refleja está una cosa, el someter a los que acuden a la misa y a la iglesia,
someterlos a los impuestos, a los diezmos, al poder de la Iglesia, al poder económico de la Iglesia. Y evidentemente la Iglesia imparte ideología dominante, pero forma parte de la élite social, forma parte del poder, pero hace una función, que es la del control ideológico, y lo hace a través del arte, como lo hacen en la Contrarreforma con el Barroco. Eso es así. Y por lo tanto, la Iglesia juega un papel dominante, como la nobleza también lo juega desde el punto de vista coercitivo. Pues bien, es después de la Ilustración, cuando el artista se convierte en dueño de su obra, con capacidad para decidir. Evidentemente, la economía y el mercado deciden también, pero son sus ideas. Son sus ideas. Picasso pinta como pinta, y pinta lo que pinta, y cuando lo pinta, como lo hace Quesada después o al mismo tiempo. Incluso confluyen. En el año 70, Comisiones Obreras, la DECO, la Delegación Exterior de Comisiones Obreras, organiza una exposición por la amnistía, por la que luchaban, y Picasso tiene carteles por la amnistía, como Miró, como Quesada, como Genovés, como Tapies. Y se monta una exposición tremenda, Amnistía, que trata de España. Es un poema de Blas de Otero, que organizan José Ortega, Picasso, Ángel Abad, que era simplemente un trabajador de comisiones, pero era el que llevaba la Delegación Exterior de Comisiones Obreras, y Rafael Alberti. Y se hace una enorme exposición en solidaridad con España, donde hay obra de Picasso, hay obra de Miró, hay obra de Quesada y hay obra de algunos autores gallegos más, para recaudar fondos en la Sala Reale de la Cariátide de Milán y en el Palacio Curzio de Bolonia. En el año 72, justo se inaugura unos días antes de los sucesos del 10 de marzo del 72. Por lo tanto, son las ideas y es la pasión con la que uno asume las ideas la que provoca la actitud de compromiso, en mi opinión, claro está, de los artistas, de los escultores, de los pintores, de los intelectuales, de los escritores, que ponen en riesgo muchas cosas. Y eso solo se hace si se cree en las ideas, nada más. No se hace pensando en el poder. Los trabajadores de Bazán no pensaban en ser concejales, ni diputados, ni nada. Simplemente luchaban por un convenio colectivo y por la libertad de negociar un convenio, es decir, su salario, por la libertad, el derecho a reunirse para decidir si les gustaba cobrar 4 o 5 o 3, y si querían tener 12 horas de trabajo diarias, 8. Son las ideas. Y es la pasión con la que uno asume esas ideas la que hace que también los artistas, los intelectuales, asuman el compromiso. O que quería decir é, respetando as túas opinións, de que decía Oscar Wilde que a arte é completamente inútil. Darlle demasiado valor á arte é unha equivocación, porque o poder da arte non é tan grande, apenas. Personas exquisitas en Alemania podían estar escoitando unha sinfonía alemana mentras estaban facendo atrocidades nos campos de concentración. A arte non nos fai millores. Eu só quero dicir. Podría facernos, podemos ter personas que teñen grandes coleccións de arte, que teñen unha especial sensibilidade e distinto. Pero como Heidegger apoiaba o nazismo? Como este intelectual coa talento que temos deixouse convencer por isto? É dicir, o poder da arte é moito máis pequeno do que nos quixéramos. Quixera que o circuito era máis. Iso non quere dicir que non haxa obras grandes, que non formen unha memoria que temos que conquistar e ser conscientes de que temos que humanizar o mundo e ser humano e non convertirlo nun mundo subhumano ou nun mundo atroz. Porque ese dibuixo de Goya e de Castelao o que mostran é que as persoas, para matar, teñen que convertir o outro en algo subhumano, en unha especie de animal,
por eso lle podes cortar as mans, por eso lle podes cortar a cabeza, por eso lle podes rapar o pelo, porque non é un humano, non é un como a ti. Hai esa imaxe de detestar o que é allego, aquilo que nos incomoda, que non somos capaces de aceptar porque é conflitivo. E iso é un problema que temos que resolver para facer un mundo máis humano, pero ese é un labor máis educativo, é un problema máis cultural. Pero non os caros, grandes colegios de artes, grandes sátrapas, grandes tiranos, que teñen de todo nesse sentido e non teñen esa especial sensibilidade. Entón, volvo a insistir no tema da competencia. Hai artistas que son moi competentes en facer as cousas. E pides unha comedia e faixe unha comedia. Dice que che faga un drama e faixe unha drama. Falas con Mozart e ese día dice que che faga un requiem e resulta que comer unha tortilla francesa e está encantado e faixe un requiem. E un día que queres que che faga unha peza alegre, resulta que acaba de ver un enterro e acaba de facer unha obra. Teñen tal talento para fingir, teñen tal talento para facer o que sea, que non é necesario que o sintan. Charlot presentouse a un concurso de imitadores de Charles Chaplin. Quedou un segundo. Eso, además, yo recuerdo una conversación con Julio Llamazares, que es escritor de Nes, que contaba, que no recuerdo bien si era Melodías de la Nieve o La lentitud de los jueves, una de esas novelas en las cuales habla de la montaña y de la soledad, está el hombre solo en un paraje totalmente frío, describe todo ese mundo de la montaña tan duro, y él contaba que lo escribió en un ático en Madrid, en verano, a 40 grados y sudando como nunca había sudado, ¿no? Flaubert escribe unhas aventuras en África, donde fala de palmeras e nunca sabe, nunca estuvo nas palmeras e nunca cambio de descripción que un crío que hizo as crónicas dos Chantres e mira a Bretaña, que é unha referencia en Bretaña, é dicir, somos artistas, sí, pero somos artistas. Creo que non é contradictorio. No, Claro. Eso que... A xente que é comprometida, a xente boa, artista, con cualidades, que tamén ten un pensamento, un compromiso vital, ideolóxico, social, e que salga o froito da vida. Sí, pero eu non E é un artista. Eu non atendo con eso. Digo que esa imaxe do romanticismo, esa imaxe do romanticismo que hablamos, dese ser que recibe como unha enerxía interior e que é capaz de transmitirlo nun cadro, iso é o que eu quero decir que é o que demostra a historia, que non é necesario. Que unha persona pode facer anumático. Depende. Bueno, Yo creo que no Yo creo que no nos hagamos trampa. No nos hagamos trampa. Nuestro compañero de mesa es un gran prestidigitador. un trilero. He dicho prestidigitador. Está jugando con las palabras. Está jugando con las palabras de la misma manera que juega con las manos y nos está enseñando las manos para llevarnos a otro tema. Yo no soy tan fino estilista, pero no estando todo de acuerdo, evidentemente, pero la pasión, efectivamente, la pasión que pone mi otro compañero de mesa es fundamental en cualquier aspecto de la vida. Y el compromiso no necesariamente tiene que ser con una causa política. Yo termino diciendo que Picasso vivió comprometido al final toda su vida con su pintura y con su arte. Entonces, llevar todo eso perfectamente hilado, ¿no? Además, en fin, como cuando mi madre deshacía la madeja de lana, que has estado así continuamente, nos ha estado llevando y trayendo hasta el momento de decir que el arte no sirve, porque no. Yo creo que nadie en esta mesa, ni tú siquiera, crees que los artistas están pensando en la utilidad. El artista, al final, tiene la necesidad de expresarse con pasión. Esta mañana hablábamos, era contigo esta mañana, sí, de un amigo artista que ya pinta para sí mismo y no quiere exponer y lo está guardando en sus cajones. De la misma manera que hay escritores que escriben y no publican.
y hay escritores que publican y no deberían publicar. Pero no vale ningún dos. De acuerdo, pero no creo que, bueno, siempre hay gente pató, que diría el torero. No creo que la mayoría de los artistas estén pensando en que su arte, que sean tan ingenuos para pensar que su arte, ya sea plástico, audiovisual o literario o musical, va a cambiar el mundo. El ejemplo típico y tópico, sin ánimo de ofenderte, de la población alemana, Wagner y el nazismo, está superado. Es verdad, pero sí es verdad que hay apasionados que sí utilizan el arte como palanca y como instrumento de conmoción para intentar cambiar las cosas. Lo que sí, y no me quiero extender más, no por nada, sino porque no tengo vuestra capacidad intelectual, no quiero dejar de decir una cosa. El arte quizá no nos hace mejores, pero garantizado no nos hace peores. Desde luego, acepto. No, es verdad que hay autores o artistas que realmente revolucionan y mueven a las masas, ¿no? Sí. Estoy pensando John Lennon, ¿no? Sí. En un momento dado de su vida fue capaz de movilizar a toda la juventud en contra de la guerra de Corea, ¿no? Y por lo tanto, de su arte, sus canciones, en este caso era de Vietnam. La guerra de Vietnam, pero es igual. Eso es de Vietnam. Y en ese momento sí que su arte valió para algo, ¿no? Yo creo que tenemos ejemplos de todo tipo, tanto de un lado, de otro, y bueno, es un mundo muy diverso. Pero nosotros... Eu puxeno así un pouco complicado, porque quero que nos inviten outra vez. Si queda cerrado, non me volveres a amar, esta casa gusta memoria. De todas maneras, vosotros pensáis que esos artistas crearon eso para emocionar. Gústanos pensarlo y gústanos verlo así. Sí. Evidentemente, porque si no... hay obras de arte, pinturas que conmocionan, que las ves te conmocionan, conmueven, o bien por su belleza o bien por su dureza, por lo que las imágenes que reflejan. Como las dos cosas a la vez. O las dos cosas a la vez, eso es evidente. Por lo tanto, bueno, los artistas no están pensando evidentemente que pueden cambiar el mundo con su obra, pero sí que pueden conmocionar, conmover, difundir ideas, y eso, para eso están los distintos soportes que tiene la expresión artística. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, alguna matización. Sí, un dato, por curiosidad, que nos pueda aportar a ver. Jaime Quesada debe ser militante del Partido Comunista. Sí, sí. Y además un militante crítico. Evidentemente, Jaime tenía menos riesgo su militancia, porque en realidad las autoridades gubernativas lo consideraban que era un loco. Es un artista, está loco, ya sabemos. Y claro, y bueno, terminaba saliendo aceptablemente. De hecho, en el top salió inocente, no lo condenaron. Pero él militó en el partido desde el año 67 hasta el 78, 79. No es que dejara de militar, no pagaba la cuota, pero sí siguió dando obra para todos, cualquier organización política situada a la izquierda, desde el PSOE a la extrema izquierda, que le pidiera un cuadro para la campaña electoral, Jaime lo regalaba. Y para los sindicatos, para la Asociación de la Defensa de la Sanidad Pública, tiene montones de obras regaladas. Lo hacía con Amnistía Internacional, la UNESCO. Él siguió militando, digamos, éticamente. No era un militante de ir a las reuniones. A las reuniones no querían ir, no lo querían ver en las reuniones del grupo de la cultura de intelectuales y artistas de Orense, porque les reventaba la reunión, porque Jaime, una imaginación terrible y además estaba bastante loco. Apasionadamente loco. Sí.
por datos que me interesan. Entón, se asocia tamén a Xaime, Sí. que participou na fundación a principios de 60 con César Luis Ferreiro. La UPG. En el año 64. De hecho, él defendía que se había fundado la UPG en su casa, en Lamas Carvajal, en el piso que tenían en Orense. Luego se sale de la UPG enseguida. Pero era un militante, lo que pasa es que un militante muy crítico y, por lo tanto, como todos los intelectuales, en definitiva, éramos considerados... Él estuvo na fundación. De la UPG, sí. Sí, eso Ferrín lo sabe, y Celso Emilio también militó en el Partido Comunista, por lo tanto, Celso Emilio en el año 62, cuando el Congreso de la Paz del 62 en Moscú, militaba en la organización del Partido Comunista de intelectuales. Se movían, eran compañeros de viaje más o menos conscientes y además honrosos compañeros de viaje, en definitiva, porque ponían en riesgo su estabilidad familiar y personal. Todos los intelectuales que militaron en el antifranquismo, y entre los pintores y escultores españoles hay una buena nómina de militantes en el antifranquismo, con mayor o menor riesgo, con mayor o menor grado de compromiso. Pero es así. Y Jaime empezó y siguió, además, militando, porque después se encontró a Vázquez Montalbán en el PC y todas esas cosas. Una pregunta para Miguel Ángel Seixas. ¿Qué relación, si hubo, no sé, entre Castelao y Picasso? Que yo sepa. Sí. O primer trato que documentamos de Picasso é no ano 1921, que fai por Europa, por tres países, e ao pasar por París, pues, recoñece o talento de Picasso, inda que veo como un catalán, como unha especie de home que sabe facer un bom negocio. Pero hai unha pequena admiración dele. Pero despois, cando Castelao é nomeado ministro da República en marzo do 46, ele está no exilio, que forma parte do goberno da República, de para París. En París hai un encontro de Castelao con Picasso, porque hai unha foto que van visitar un museo e está Castelao. Hai depois un trato máis tarde de Sebane, pero hai unha foto, curiosamente, de Castelao con Picasso. Desde logo, a memoria, o sono e a identidade de Franco, cosas desas, pois, farán que se aumente a estima que ten. Pero o Castelao que conoce a Picasso en 1921 é un Castelao diferente, un Picasso diferente, e tedes elementos máis os primitivistas e os autores flamengos e a arte popular dos rusos e todo iso. Pero temos unha foto de Castelao. E é fotógrafo. Está publicada no teu libro? Pois, conseguiremos. Non a publiquei porque é un problema de volume. Pero é unha foto pouco conocida. Hai unha encontro con Sebane que sí que... Sí, posterior, sí, no 49. Sí, pero está con Castelao. Pois, yo tamén. Hemos de facilitarlo a que a teñades. Non é moita calidade, pero... É dun xornal. Sí, é dun xornal, unha revista republicana francesa que pon o ministro acompaña, non sei que, van varios entre estes. Iso que foi en París? Sí, París, porque ele é ministro. Ele é ministro do ano 46 hasta xaneiro do 47. A cosa é unha remodelación do goberno, porque hai unha polémica, porque dentro do goberno republicano el defende a liña republicana, pero dentro do goberno do PSOE, Prieto empeza a defender un entendemento coa monarquía, entenderse cos todos antifranquistas e abandonar a liña republicana. Castelao non acepta e o goberno entra en crise, xunto con outros, e xa é a liña que despois vai triunfar, que é a liña monárquica
o sucesor de Franco vai ser a monarquía, depois o rei xa ve se se integra en España, se forma aquí. Digamos, esa decisión xa está no Consello de Ministros e Castelao non aproba, os vascos xa aproban e os catalanes xa aproban e aquí. Pero xa está aí no pacto de París. Non sei se hai alguna pregunta máis. Bueno, pues estamos casi por terminados, son 8:30, estamos on time, on time. Bueno, pues muchas gracias a todos.